Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a este encuentro, esta jornada en el Internacional del Lenguaje Claro, esta jornada acerca de la experiencia sobre el lenguaje claro en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que se ha organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales conjuntamente con la Red Argentina de Lenguaje Claro. A continuación va a tomar la palabra el doctor Sergio Torres, vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Camilo. Bueno, es un gusto saludarlos, darles a todos la bienvenida como director del Instituto de Estudios Judiciales. Y bueno, hoy festejamos, reconocemos, recordamos, se encuentra presente el Día Internacional del Lenguaje Claro, y nos pareció que era interesante mostrar algunas experiencias, algunas prácticas que vienen realizando con mucho éxito distintos colegas de nuestra querida justicia de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a escuchar a Hernán, a Gladys, a Jorge, que nos van a contar sobre sus experiencias, sus vivencias, sobre una temática que la Corte viene trabajando ya hace 3 años, un poco más de 3 años, desde 2019, y en la que nosotros creemos profundamente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lenguaje claro, lo que estamos diciendo es que la persona a la que va dirigida nuestras resoluciones, nuestras sentencias, tiene el derecho, y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de entender lo que se está resolviendo sin necesidad de intermediarios. Esta es la base. Cuando un juez, una jueza resuelve alguna situación vinculada con la libertad, con la propiedad, con la vida, con la integridad física, con la propiedad de alguien, ese alguien, cualquiera sea, tiene que tener tiene que tener la posibilidad de entender sin necesidad que un abogado le traduzca lo que se le está resolviendo. Nosotros cuando resolvemos, le resolvemos a distintas personas. Podemos resolver a una persona mayor, a una persona con poca educación, a un migrante, a un niño, niña, adolescente, etcétera, etcétera. Así, nosotros resolvemos a un sinnúmero de situaciones personales que se presentan. Bueno, nosotros en cada caso tenemos que permitir que esa persona pueda entender. Si nosotros hacemos eso, por otra parte, tiene un efecto adicional, que nosotros lo hacemos en realidad, pero con esto se profundiza, que es nosotros resolvemos situaciones vinculadas a las personas, nosotros no resolvemos expedientes. Es decir, nosotros trabajamos con expedientes, pero resolvemos situaciones personales, ¿sí? Si nosotros pensamos en las personas a las que le estamos resolviendo para hablarle, para que esa persona nos entienda, en un lenguaje llano, accesible, y indirectamente le vamos a empezar a hablar a esa persona. Nosotros tenemos, y esto en las distintas capacitaciones que ha hecho el instituto, nosotros tenemos muchísimas modismos, reglas escritas, otras no escritas. Mantenemos tradiciones que tienen muchísimas décadas, algunas son bicentenarias. Nosotros seguimos hablando de fallo, seguimos hablando de foja. A nadie se le mueve el músculo con eso, nos parece fácil y es más fácil hablar así. Esto está fantástico, pero la gente no entiende qué quiere decir que el juez falla. Pareciera que cuando alguien va a fallar, está como avisando que se va a equivocar. Entonces, viene de la época prehispánica, nada, esto viene de hace muchísimos años. Donde no existía la H, entonces la reemplazaba por la F, pero la H ya existe. Sin embargo, seguimos usando la F. Son muchas las cuestiones que son interesantes para pensar aquí. Por supuesto, la actividad académica, universitaria, la actividad
dogmática, toda la doctrina penal también está influida con estas lógicas de hablar para entendidos, ¿sí? Nosotros tenemos esta especie de metalenguaje en el que nos comunicamos, que lo llevamos después a nuestra vida cotidiana. Nos acompaña todo el tiempo. Es más, nosotros seguramente en nuestra casa también hablamos así. Eh, y este es un cambio de paradigma de tipo cultural. Nosotros tenemos una norma a nivel provincial que obliga a la administración pública, en, tanto en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a hablar, a resolver o escribir en un lenguaje claro. Pero más allá de esa norma, una norma de carácter obviamente obligatorio, lo cierto es que nosotros tenemos que lograr un cambio cultural, ¿sí? Que es el cambio que estamos buscando con estas actividades. Cuando nosotros mostramos la experiencia de nuestros queridos colegas, lo que estamos mostrando es cómo se puede trabajar de otra forma, cómo podemos pensar el trabajo desde otro lugar, cómo podemos trabajar pensando en las personas, pensando en aquellos a los que nosotros le brindamos nuestro servicio de justicia. Una pequeña anécdota muy simple, con esto termino. Cuando en algún viaje hablando en Necochea sobre el lenguaje claro, esto para que se entienda además dónde está, dónde está esta pared invisible del lenguaje, pero que existe, es de cristal, pero es infranqueable. Se me acercó cuando terminé una colega que me contó que un abogado amigo de ella había recibido una señora, una clienta, que tenía un tema de régimen patrimonial del patrimonio y demás. Bueno, el marido no le estaba pasando el dinero y demás. Entonces ella le explicó toda la situación y el abogado le dijo, bueno, mire, señora, de acuerdo a lo que usted me cuenta, la única solución posible que yo veo es ejecutar a su marido. Y la señora medio se quedó, y esto pasó de verdad. Y la señora dijo, ¿no será mucho? No dijo que no, ¿eh? O esto también no dijo que no, dijo no será mucho, pero nada, más allá de la anécdota, muestra exactamente, digamos, que estamos como en dos dimensiones distintas, ¿sí? Aquí de lo que se trata es que el lenguaje, en lugar de ser una pared transparente pero infranqueable, se trate de un puente de comunicación que permita que nosotros hagamos finalmente un mejor trabajo, que este servicio de justicia que nosotros debemos cumplir como rol esencial del Estado, eh, tiene, tiene que hacerse con calidad. Y uno de los parámetros de calidad es el lenguaje, la herramienta con la que nosotros trabajamos. Así que agradecerles a todos, a todas los que nos acompañan, tanto en forma virtual o los que después lo van a ver asincrónicamente. Eh, y felicitar y agradecer a Gladys, a Jorge y a Hernán por haberse sumado con sus experiencias a esta actividad que tiene nada más ni nada menos que el efecto multiplicador. La idea es que todos nosotros cuando nos vayamos de acá en algún momento vamos a comentar o vamos a hablar en nuestras casas o lo vamos a llevar a la oficina o vamos a mirar los expedientes ya de otro lugar, ya lo vamos a mirar distinto. Todos los expedientes tienen una carátula en el que nosotros, y bueno, nosotros le hablamos a esas personas que aparecen en la carátula. Así que gracias a todos y a todas por acompañarnos y que tengan todos muy linda tarde. Ahora le doy la palabra otra vez a Camilo para que siga con la actividad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Torres. A continuación va a hacer uso de la palabra el ingeniero Fernando Bernabé Roca, presidente de la Asociación Argentina de Lenguaje Claro. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto, sí. Bueno, los saludo desde muy cerquita de la cordillera de los Andes. Yo estoy en Mendoza, soy un mendocino que está muy congratulado de poder comunicarse con ustedes. Allá por el año 2019 me tocaba la responsabilidad de
de una dirección de capacitación del Senado de la Nación. Habíamos arrancado con la red de lenguaje claro, lo habíamos impulsado desde el Senado con la Secretaría de Técnica de Presidencia de la Nación y el Ministerio de Justicia, con el SAI, todos y todas han usado y usan el Sistema Argentino de Información Jurídica. Ahí estaba la mayor memoria histórica de escritura fácil y lenguaje claro en el Estado Nacional. Impulsamos una red. Me sonó insistentemente el teléfono durante 2 días, trataban de ubicarme y no podían, y recién al segundo día logramos coincidir y me llamaban de la Corte Suprema de la Justicia de Buenos Aires. Era el doctor Sergio Torres. Era un ministro de la Corte Suprema tomando la iniciativa para saber qué era la red y cómo podía participar y colaborar la institución. El 2 de septiembre del 2019 generamos el acta acuerdo para empezar a trabajar en conjunto y sumarse a una metodología de gestión que siempre trabajó en forma horizontal y que se propuso crear una comunidad de aprendizaje. Esos formatos luego fueron mutando por las propias circunstancias de las responsabilidades institucionales y personales, y más allá del cambio de funciones y de la pandemia mediante, seguimos empujando el tema porque estamos convencidos que es una política pública imprescindible. El doctor Torres hablaba con su lenguaje muy cercano, estaba hablando de legitimar. Cuando ustedes se animan a trabajar el lenguaje claro, a pensar el lenguaje claro, a deconstruir su propia formación, tanto académica como laboral, en realidad están empezando un proceso de legitimación de su tarea, de su servicio. De hecho, antes de empezar la reunión hablábamos de manera informal, y a mí me venía a la mente, porque de alguna manera tengo la mirada más fresca y desestructurada porque no soy abogado, pero crecí escuchando esa frase, que el juez solo habla por sus sentencias. Esta no es la realidad hoy por hoy. Y cuando contaban la experiencia que cada uno tuvo en la pandemia, en esta previa charla informal, yo tomaba nota y recordaba un artículo de la doctora María Eugenia Sierra, juez de Cámara de Corrientes. En su momento impulsamos un suplemento de lenguaje claro muy importante, y ella en su deconstrucción y luego construcción de cambiar el paradigma, toma conciencia y lo deja muy explícito que hoy las audiencias es una enorme cantidad de audiencias que tiene la acción de un juez. Inmediatamente está en las redes, inmediatamente la están evaluando las partes, la están evaluando los estamentos superiores, los inferiores, los otros poderes, la prensa, trasciende la frontera, obviamente, puede ser motivo de análisis académico, doctrinario, como les parezca. Entonces, hoy el lenguaje claro ya no es una novedad, ya no se discute, es una necesidad. La Argentina ha ido construyendo 3 procesos en simultáneo: la puesta en agenda de los que toman decisiones. Por eso hoy estamos ante un caso que la autoridad y el cambio de paradigma están haciendo desde la cúspide de la organización, pero tiene los ejemplos que hoy vamos a ver, son justamente manifestaciones de esa capilaridad que es necesaria, porque vamos a presenciar 3 ejemplos, cada uno a su manera, cada uno en su estadio de desarrollo, algunos más o menos avanzados, pero los 3 los tenemos que aprovechar para que sirvan, como bien lo decía el doctor Torres, de multiplicador. Y también recuerdo con el doctor Torres que seguimos empujando, entre otros, y a ese formato de la red lo pudimos canalizar también en la creación del Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA, que está a disposición de todos ustedes, por supuesto. De hecho, el doctor Torres forma parte del Consejo Consultivo y a mí me toca una responsabilidad más ejecutiva. Y también se ha formado la Asociación de Argentina en Lenguaje Claro, que es la que estoy formalmente representando en este momento, pero en definitiva son comunidades de aprendizaje y de contactos y de conexiones que lo que
pretende, y su objetivo principal es que esta política pública se vaya instalando, vaya desarrollándose, y como todo cambio cultural tenemos que apostar muchísimo a empujarlo. El marco normativo lo tenemos, pero es el tipo de temas que hay que empujar todos los días. Pero ustedes van a ver, luego de estas 3 experiencias, que tengo mucha expectativa de conocerlas en detalle, tanto de Hernán, de Gladys y de Jorge. Una de las conclusiones que uno ve en todo este recorrido que venimos haciendo, es muy difícil encontrar otra acción dentro de la burocracia donde la acción individual genera un impacto muy significativo. La decisión que ha tomado en su momento, con su propio proceso, su propia maduración, tanto Hernán como Gladys y como Jorge, cuando se decidieron a trabajar, estoy seguro, me estoy adelantando, estoy arriesgando, pero estoy seguro de que se tuvieron que arremangar, tuvieron dudas, tuvieron idas y vueltas, avanzaban un paso y venían 2 para atrás, convencer al propio equipo de trabajo, además de convencerse uno mismo, convencer a los demás estamentos, convencer a todo el entorno, y a veces son tareas que no son fáciles ni son fluidas. Pero el impacto de esa decisión individual en la burocracia, cuando se trabaja en lenguaje claro, es importantísimo. Y además nos trae a las fuentes, es un servicio. Los funcionarios públicos estamos brindando un servicio. Nunca dejemos de tener en cuenta que estamos brindando un servicio al ciudadano. Y ya en términos más personales, todos los que estamos reunidos aquí hemos tenido la suerte de poder estudiar, poder formarnos, poder desarrollarnos, y también tenemos es necesaria esa conciencia de que estamos dando un servicio, que hay mucha gente que se queda afuera cuando no entiende. Por lo tanto, voy a quedarme nada más con el sustento teórico de que la definición internacional aceptada del lenguaje claro es que un comunicado está en lenguaje claro cuando su texto, su estructura y su diseño permiten al usuario, permiten al ciudadano en este caso, encontrar, comprender y usar esa información. Ese es el enorme desafío que supieron acometer los 3 expositores de hoy, y confiamos que va a ser los 3 van a ser ejemplos y musas inspiradoras, motivadoras para la multiplicación, y que muchos más nos animemos a seguir por ese camino. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan, y seguramente vamos a preguntar al final y vamos a hacer comentarios. Bien, muchas gracias, ingeniero Bernabé Roca. Bueno, a continuación vamos a dar inicio al panel. El panel está integrado por el doctor Hernán Accieli, juez correccional del Departamento Judicial de San Isidro, la doctora Gladys Krasuk, jueza de responsabilidad penal juvenil del Departamento Judicial Quilmes, y el doctor Jorge López, juez de garantías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Va a moderar este panel el doctor Ezequiel Cortelletti, relator letrado de la Suprema Corte de Justicia. Inicia ahora entonces el doctor Hernán Accieli. Hernán, estás muteado, no te escuchamos todavía. Bueno, buenas tardes a todas y todos, gracias por acompañarnos. Bueno, mi función es ser juez del Correccional 6 de San Isidro, y les quiero también contar, como ya les dijimos, le estaba diciendo Fernando y Sergio, transmitirles nuestras experiencias en este emprendimiento en el lenguaje claro. Bueno, lo primero que nos hizo reflexionar, que a nosotros mismos nos costaba entender lo que nosotros escribíamos. Nos llevamos, en esa época también de pandemia, nos llevamos
los papeles a las casas y leíamos, y no nos podíamos concentrar. Eso me pasaba a mí, nos pasaba a todos. Entonces, esa fue la primera reflexión que nos hizo pensar que algo estaba fallando, la comunicación. Y en esa búsqueda, lo primero que nos encontramos fue el manual de estilo de la Corte, que está en la página oficial, que no es un manual de una guía de lenguaje claro específicamente, pero nos abrió un poco la mente en cuanto a una necesidad de uniformar el discurso nuestro. Encontramos ahí algo muy interesante que era el glosario que tiene incorporado, que más allá de su extensión, nos demostraba que utilizaban muchas frases en forma equivocada, o palabras que lo utilizamos en forma equívoca o no adecuada. Entonces, ese manual fue la primera llamado a atención que había un camino para empezar a formar una nueva forma de decir las cosas. Y ahí pasé también a empezar a buscar en Internet, y me encontré con la red de Lenguaje Claro, con la Asociación Argentina de Lenguaje Claro, y ahí sí ya tuve material mucho más específico de esta tarea, que era intentar de comunicarnos con lenguaje simple, sencillo, claro. Y ahí comenzamos la primera experiencia. Seguramente todos cuando empezamos a trabajar lo hacíamos un español, nos expresamos un español estándar. Pero bueno, luego la práctica judicial en la que nos fue formando, con estas formas rebuscadas, esa exhaustividad exactiva que tenemos para decir las cosas, exhaustividad excesiva, perdón, para decir las cosas, abundancia de palabras, insustancias, formulismos por demás. Y el desafío fue entonces tratar de recobrar esa plasticidad que nos da el lenguaje coloquial, el lenguaje más llano, para lograr como una comunicación más clara, breve y amable para el lector o más ampliamente la audiencia a la que nos dirigimos, ¿no? Que puede tener múltiples características, y permitirles a ellos un acceso más cómodo a la comprensión. Así que bueno, la idea fue empezar con los consejos de lenguaje claro, que son simples, es un decálogo. Después, más allá, uno después profundiza y empieza a mejorar el uso de los tiempos verbales y los conectores y un poco más, porque a medida que uno se va introduciendo en la temática se da cuenta de cuántos errores teníamos en las expresiones. Pero las reglas que son simples, que son párrafos cortos, preferir el punto al punto y coma, no excederse en las oraciones subordinadas, utilizar conectores para simplificar la expresión y la conexión, eliminar los latinismos, expresarnos en los números romanos, y la serie y el decálogo de pautas simples, sencillas, que son las que están expuestas como pautas principales. Empezamos a trabajar con eso, y la primera tarea fue revisar todos nuestros modelos y plantillas que teníamos pregrabadas, con las que trabajamos habitualmente. Y ahí nos topamos con frases llenas de formulismo, copia fiel, que bueno, si es copia fiel, eso ya lo hemos aprendido en los cursos que hacemos, ¿no? Sirve al presente proveído atenta nota de envío, innumerables, la verdad que no, de esas frases prearmadas, preestablecidas, de poca sustancia, como les decía antes. Y ese trabajo nos hizo depurar muchísimo nuestras plantillas habituales para las cosas rutinarias, y sacamos centenares de palabras, de frases, de gerundios mal empleados, en forma en exceso. Eso fue la primera tarea que nos llevó un tiempo, y que la verdad que nunca se acaba, porque siempre que lo revisamos y lo volvemos a hacer una nueva depuración en la feria o mejorando las expresiones, siempre encontramos más cosas para simplificar y mejorar. Así que a partir de ahí fue el primer trabajo que empezamos a hacer, y la idea del manual de estilo que tiene la Corte también nos generó
la idea propia e interna de hacer un manual interno, para que todos trabajemos con las mismas pautas, para que utilicemos las mismas abreviaturas, las mismas formas de puntuación. Así que recopilamos con todo el material que habíamos podido juntar a través de las publicaciones de la red Lenguaje Claro, y toda la bibliografía que nos fuimos haciendo de a poco. Hicimos un manual interno donde establecimos las pautas de esta forma de expresarnos, ¿no? Un dato por oración, preferir el punto seguido, oraciones simples, párrafos cortos, privilegiar la voz activa, eso es muy importante en la forma de expresarnos nosotros. Y eso nos permitió también que todos trabajáramos también en el grupo con una visión unificada, de esto que no era solo una iniciativa del juez, de la cabeza, sino que, por suerte prácticamente todos compartieron la inquietud, todos nos dimos cuenta que nos pasaba lo mismo aparte, no era solamente la cabeza del juzgado que notaba eso, que era que en definitiva refrendaba con su firma, sino todos tenían la misma sensación, que nos estaba pasando que decíamos cosas que nos costaba después entender con claridad a nosotros mismos. Ya eso es lo más llamativo, ¿no? ¿Qué podíamos esperar de la audiencia a la que nos dirigíamos? Y entonces, bueno, ese trabajo que la verdad que sí, que fue profundo y ya le digo, es constante, pero a la vez es muy estimulante, es muy entretenido, si bien nuestra función no es entretenernos, ¿no? Pero lo digo en el sentido de que nos revitaliza en la actividad, cuando en el día a día, tener un desafío más y sabemos que estamos brindando un servicio y eso es lo que a nosotros nos dio energía de no hacer una experiencia y abandonarla, sino de tratar de reforzarla día a día con esta metodología. No nos propusimos cambios radicales, Creemos que esto tiene que ser para nuestra visión, o por lo menos una visión permanente, evolutiva, pero tampoco que se transforme en un peso en nuestra actividad, en una tarea que en definitiva nos termine complicando la vida diaria laboral. ¿Genera alguna actividad más? Sí, quizás a veces genera, porque hacemos una revisión más crítica que quizás lo que antes dejábamos pasar y decíamos, bueno, no lo entiendo bien, pero creo que está bien, está dicho y así que quede, ¿no? Nos esforzamos un poco más que el mensaje sea más claro siempre. Y nos genera, pero nos da la satisfacción de que estamos mejorando. Entonces, en realidad no es una sobrecarga, sino es algo que nos estimula. Por eso, pero hay que sostenerlo, en el tiempo. A medida que lo empezamos a practicar, yo veo que como nuestro cerebro va adquiriendo una plasticidad que ya se nos hace muy fácil ya detectar los desvíos y lo que tenemos que corregir. Se va haciendo sin esfuerzo, ya es automático. Y eso nos ha demostrado en este tiempo que empezamos con esta experiencia, aproximadamente 2 años, y lo vemos decir que ya nos va detectando casi sin darnos cuenta esos desvíos de gerundios, de frases subordinadas excesivas, etcétera, de que estamos hablando. Una de las cosas más simples que eliminamos cuando empezamos, el queísmo, no el dequeísmo, sino el queísmo, empezar todas las frases con que el fiscal interviniente sostuvo. Y si decimos el fiscal sostuvo, el fiscal dijo, era más simple, y era todo qué. Y de cuenta, eliminamos qué, y al contrario, notamos que había fluidez. Y tantos años que todas mis oraciones eran qué, y me di cuenta que lo podía sacar, y la verdad que también son esas experiencias así que mágicas, digamos, porque a mí cuando me di cuenta que digo, pero ¿por qué decía siempre que yo para todo lo que tenía que decir? Si podía decirlo, quizás desde el punto de vista del texto es una palabrita, son 3 renglones, pero no, y lo importante es lo que nos da en la simplicidad, ¿no? No modificaba mucho la extensión, pero nos damos cuenta que nos estábamos expresando de una forma extraña, de jerga, que no llegaba a la gente.
Por ejemplo, yo lo que hemos hecho, que también es importante, es la consulta a la Asociación Argentina de Letras. Cuando vía mail, son muy amables, responden muy rápido. A cualquier ciudadano, no hace falta ser integrante de un organismo del Estado. Pequeñas consultas, a veces, como me acuerdo que consultamos sobre la expresión hora o el símbolo número, cómo se había que escribirlo. Y nos dijeron, por ejemplo, que es interesante para reflexionar cómo se piensa la simplicidad. Y nos han dicho, el símbolo número suele ser una redundancia. Nosotros decimos causa 4004, 4004 es un número. Entonces, DNI número 13 millones, es un número. El número es una redundancia. Quizás suprimimos la palabra, la N con el simbolito, no va a cambiar mucho el discurso. A mí me pareció interesante porque me mostraba una forma de reflexionar que tienen aquellos que están entrenados en el lenguaje, donde hay redundancia. Lo mismo pasó con las horas. Decía que la expresión hora generalmente también es una redundancia. Que nosotros decimos, se designa la audiencia del día tal a las 15 horas, y a las 15, si decimos a las 15, la expresión hora es innecesaria, ¿no? Nos explicaron eso, es innecesaria. Entonces, bueno, podemos poner una hora completa la oración, pero a mí me resultó interesante cómo el lenguaje se puede simplificar hasta en esas pequeñas cosas, ¿no? Si decimos 15:30, todos sabemos que 15:30. Nos vemos a las 15:30. Sabemos que a las 15:30 es la hora. Entonces, eso en cierto modo, si bien a veces no es determinante, me dio esa pauta de cómo pensar, evitando las redundancias y ese tipo de desvíos, ¿no? El consejo sí es releer lo que hacemos, si es posible, a veces cuando las cosas más importantes, si tomamos mayores decisiones, que lo relea otro. A nosotros no nos ha funcionado porque realmente cuando redactamos y transcribimos nos contaminamos con ese lenguaje original, policial o judicial que traen los escritos, que vienen ya de la instrucción policial. Nosotros estamos en el área penal. Entonces, quizás que a veces estar reescribiendo, redactando, se contamina demasiado con ese lenguaje que generalmente dice, en vez de un policía, dice numerarios, y dice un sujeto de sexo masculino y otro sujeto de sexo femenino. Ah, un hombre y una mujer, era eso, bueno, digámoslo así. Y ese lenguaje policial también a nosotros, o de instrucción, digamos, también nos contamina mucho. Y quizás al redactor original a veces también le cuesta desprenderse, por eso también siempre la relectura propia o también tercero es lo que nos va permitiendo corregir esos desvíos y mejorar las expresiones, que es lo que buscamos, ¿no? Bueno, y nosotros también elaboramos también algunas modificaciones desde el punto de vista visual. Lo decía justo Fernando, con las reglas del lenguaje claro, son solo desde lo dicho, sino también la forma en que comunicamos, los formatos, ¿no? Y en ese punto tratamos de mejorar los diseños de las actas, con títulos, con expresiones que van indicando cada paso, y a quien busca información le permite también buscar efectivamente la información que busca en forma directa, ¿no? Es decir, uno quiere saber los intervinientes, hasta el título, y se dirige a quienes intervinieron, la decisión. Teníamos un ejemplo para mostrar, no sé si Camilo tiene a disposición para mostrarlo. Cómo ponemos lugar y fecha, identificación del caso, medio de realización, bueno, cómo lo grabamos, quiénes intervienen, desarrollo de la audiencia, decisión del juez, finalización, bueno, un cierre. Son pequeños títulos que ordenan el mensaje. Lo mismo hicimos con los oficios, con las comunicaciones. Ese bloque de texto propio de la máquina de escribir, que no nos podíamos desprender. Ese oficio que arranca, tengo el honor de dirigirme a veces, y etcétera. Bueno, también suprimimos las menciones honoríficas
tratamientos honoríficos, ¿no? Nos manejamos con usted como se suele usar y como recomienda también ahora nuestra Corte Provincial. Hicimos oficios muy sencillos, muy esquematizados. El destinatario, el remitente, la referencia a que se trata, el objeto, y después un pequeño texto donde se puede solicitar lo que se solicita. A veces también reemplazando esos términos afín para cosas más directas, para solicitarle, salir de Dios guarde, bueno, atentamente, un lenguaje también. Entonces, estos diseños de oficios también son muy simples, muy claros, muy precisos. Hicimos también una boleta que está en pantalla, que es una explicación sencilla, por ejemplo, a las personas que se le otorga la suspensión de juicio a prueba, más allá de lo que le explicamos personalmente, porque introducimos mucha oralidad también, todas las audiencias son orales y presenciales, le damos un pequeño recordatorio de las obligaciones principales, a dónde concurrir al defensor, para que ese tiempo de prueba lo pueda cumplir y conozca un poco más la información, ¿no? Es decir, Perdón. sí. Sí, Ezequiel Corteletti, buenas tardes a todas y a todos. Si estás de acuerdo, Camilo comparte en el chat estos dos modelos, estos dos ejemplos para que pueda ver el resto de la comunidad que está participando y si querés ir realizando alguna conclusión o algún cierre, así puede avanzar la doctora Gladys Krasuk con su presentación. Perfecto. Gracias. Sí, por eso es lo que decimos, otro cambio final, ya que estábamos haciendo en las cuestiones principales que modificamos, y es un formato también que agrega lenguaje claro, ¿no? Y también reemplazamos también esas expresiones en las resoluciones arcaicas, ¿no? Autos y vistos, considerando, resuelvo. Buscamos, decimos directamente expediente tanto, consideraciones, con subtítulos, antecedentes, le contamos lo que pasó en el caso, y fundamento de la decisión, que sea claro bien el lugar donde nosotros decidimos o se toma la decisión sobre la controversia y bueno, finalmente sí, lógicamente resolución o lo que se trate. Así que, bien, esas son nuestras experiencias y ya les digo que es muy estimulante y trabajar con esta nueva modalidad que nos revitaliza y es muy importante estas jornadas que lo difunden porque creo que esto se va expandiendo y la verdad que somos cada vez más que estamos en este cambio cultural que estamos llevando adelante. Bueno, gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Acheli. A continuación, vamos a escuchar la exposición de la doctora Gladys Krasuk, jueza de responsabilidad penal juvenil del Departamento Judicial Quilmes. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Primero a Fernando, y después, bueno, a la Corte, al Instituto de Estudios Judiciales, por sensibilizar en este tema y por acompañarnos, porque creo que las resoluciones últimas, sobre todo que dictó la Suprema Corte de Justicia, de alguna manera nos habilitan un espacio para poder adecuar nuestras prácticas a estas nuevas formas, que en realidad no son tan nuevas, pero que sí, dentro de una estructura tan arcaica como el Poder Judicial, son aire fresco. Así que muchísimas gracias. Bien, voy a tratar de esquematizar un poco los cambios que fuimos haciendo desde el 2020, que nos vinculamos con el lenguaje claro. En verdad, yo soy juez penal de juicio, ¿sí? Pues responsabilidad penal juvenil, en un procedimiento que es eminentemente oral y que se vincula con garantizar dentro del proceso la efectiva participación de los jóvenes, ¿sí? Y las personas adolescentes, en general pertenecientes a grupos vulnerables, con familias pertenecientes a grupos vulnerables, a lo que se incluyó durante todo este último tramo de estos últimos años también, la inclusión dentro de un sistema como el nuestro de la participación de las víctimas. ¿Sí? Teniendo en claro esto, podemos empezar a ver una preocupación que va más allá, o sea, ahí nos topamos con el lenguaje claro. En verdad, la primera preocupación que teníamos era cómo hacer efectivo esta garantía de participación de los jóvenes dentro de un proceso que les es tan ajeno. ¿Sí? Si ya de por sí a la ciudadanía común acceder al sistema de justicia es un espacio ajeno,
para los jóvenes es mucho más complejo, ¿sí? La primera preocupación que nos surgió está vinculado con un procedimiento que es muy habitual dentro de esta etapa, que tiene que ver con el juicio abreviado, que es transmitir a una población como la que les describía, algo que es terminológicamente muy técnico, pero en lo cual ellos van a tener que decidir, van a tener que tener ese conocimiento para tomar decisiones, ¿sí? No nos cerraba cómo poder acceder a esta información, cómo poder hacer que ellos comprendan para poder tomar decisiones, sin delegar exclusivamente en el defensor la posibilidad de dar la información necesaria para la toma de decisiones. Esta preocupación nos daba vuelta, buscábamos algún video, alguna otra herramienta que nos permita para una población que es eminentemente multitasking, más que acceder a mucho material escrito, para que puedan hacerse de la información, para poder comprender esa información y para poder utilizarla a la hora de tomar decisiones. Ahí, durante la pandemia, surge, me contacto con gente con la que yo trabajé en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el ex Consejo del Menor, en la Defensoría de Niños y Adolescentes, y tomo contacto con la doctora Tula del Moral, que es una pionera en la justicia abierta, en el lenguaje claro, es la titular del juzgado penal contravencional de falta número 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quien dirige el Observatorio de Lenguaje Claro en la Universidad de Buenos Aires. Con ella y con gente de la Secretaría Tutelar, vía Zoom, tengo una charla con ellos, manifestando esta preocupación que teníamos, y se abre una cantidad de herramientas que están implementando otros juzgados en otros ámbitos, vinculadas justamente con la justicia abierta y con el lenguaje claro. Ahí es como tomo contacto con estas herramientas y empiezo a investigar. Si ustedes ponen en cualquier buscador lenguaje claro, justicia abierta, les va a aparecer una catarata de información. Como decía Hernán recién, uno empieza a vincularse con las asociaciones de lenguaje claro, empieza a vincularse con el SAIG, y empieza a ver una cantidad de manuales, no solo en distintas organizaciones argentinas, sino también de países limítrofes. Hay manuales en Perú muy interesantes, en México, y empieza a haber una cantidad de producción de material que nos permitió investigar cómo podíamos implementar este tipo de comunicación a nuestra actividad cotidiana. Esto vino de la mano de poder no solo dar respuesta a estas cuestiones, sino también empezar a revisar toda nuestra actividad, cómo la veníamos desarrollando, cómo veníamos vinculándonos con algo que, además de lo que decía Hernán, quiero sumar un poco, porque algunas cosas ya las dije, no repetirlas, pero sí, además de los arcaísmos con los que nos manifestamos habitualmente, por escrito, también hay una falencia que tenemos los abogados, que tiene que ver con la carencia de información acerca de cómo comunicar nuestras decisiones, cómo comunicar lo que nosotros resolvemos, cómo comunicar lo que nosotros debemos comunicar, ¿sí? Cómo convocar a otros y cómo informar lo que nosotros decidimos. Muchas veces nos apañamos en estos términos que se repiten, somos distintos, resolvemos cosas distintas y utilizamos los mismos términos, y en verdad sacarnos ese temor a poder escribir de manera más legible, más entendible por la ciudadanía en general. En la provincia de Buenos Aires tenemos un procedimiento absolutamente oral, y en nuestro proceso penal juvenil la oralidad es la estrella y nos permite dos cuestiones fundamentales dentro del lenguaje claro. La primera, que tiene que ver con dar información sencilla en un marco de intercambio, ¿sí? La oralidad nos permite un marco de intercambio. Con la pandemia nos encontramos además incorporando cambios con las audiencias virtuales, ya no solo es presencial, la virtualidad a veces distancia y otras veces acompaña, porque nos permite, por un lado, la distancia en no tener, por ejemplo, los asistidos, los imputados, los imputados, las personas adolescentes, decimos en nuestro fuero, la cercanía con su defensor, como la presencialidad, que suelen estar al lado sentados en las audiencias, pero nos permite sí que se sientan más cómodos porque suelen realizarse, por ejemplo, dentro de su propio domicilio. Entonces también esto trae un beneficio en cuanto a la posibilidad de
llevar audiencias en tiempos distintos, en momentos diferentes, y más audiencias dentro del mismo día. La pandemia nos trajo muchísimos conflictos, pero también muchísimas soluciones, y articulamos distintos mecanismos para poder llevar a cabo nuestro trabajo y optimizar el servicio de justicia. Y nos dimos cuenta que en la oralidad también hay todo un procedimiento de lenguaje claro. Hernán hizo hincapié en cuestiones vinculadas con lo escrito, y en eso también, a partir de la capacitación y de la búsqueda de información, empezamos a modificar cómo resolvemos, cómo comunicamos, cómo notificamos y cómo convocamos, ¿sí? Pero también empezamos a hacer cambios sustanciales en lo que tiene que ver con las audiencias, en lo que es el lenguaje claro de la oralidad, ¿sí? Porque muchas veces creemos que transmitimos de manera clara, porque estamos acostumbrados a hablar de determinada manera, y no necesariamente el otro está comprendiendo lo que estamos diciendo. Ahí es donde la primera etapa, ¿sí? De vinculación con el tema, de vinculación con el equipo de trabajo y de sensibilización al equipo de trabajo, de esta necesidad que todos teníamos como la sensación, pero que la puesta en marcha con gente que hace 20 años, como mínimo, al menos en mi juzgado, que están trabajando en el Poder Judicial, con formas de trabajo, bueno, trajo sus resistencias, trajo su adecuación. Esto no les va a pasar a todos los que quieran incursionar, ver que no es sencillo que todos se apropien de estas herramientas, que después, cuando se empieza a apropiar, ven que no es tan difícil, que es sencillo de modificar, de cambiar pautas, pero que al principio tiene sus conflictos, y hasta el día de hoy, cuando uno continúa modificándolo, tiene sus resistencias. A eso empezamos a trabajar, por un lado, con la capacitación permanente, que esto es un punto fundamental, no solo en la búsqueda de manuales y puesta a disposición de todo ese material y de investigación, sino también viendo, en mi caso en la escuela judicial, los cursos extracurriculares de lenguaje claro, en el Instituto de Estudios Judiciales, el curso de gramática y redacción, que nos permitió revisar todas estas cuestiones, que muchas de las cuales Hernán mencionaba, de mala utilización del lenguaje, utilización de palabras que no son ni adecuadas en el contexto, en el momento, ni de la manera en que deben comunicarse, y sobre todo cuando tenemos en cuenta cuál es el auditorio que nos va que va a recibir esta información, resultan mucho más alejadas de la realidad y de las posibilidades de hacerse de la información, de tomar conocimiento efectivo de lo que uno le quiere transmitir, y de poder utilizar ese conocimiento para la toma de decisiones o para saber y participar activamente de los procesos. Advertíamos que en los procesos había una escucha pasiva, pero muchas veces esa escucha pasiva no significaba que comprendían lo que estaban participando, y por ende el ejercicio de ciudadanía se veía muy limitado, ¿sí? Una persona puede estar sentada, como hacer una reverencia oriental en una ceremonia, pero eso no significa que comprenda qué es lo que tiene que hacer, ni en qué está participando, ni cómo tiene que participar, ¿sí? Y mucho menos que pueda tomar decisiones frente a eso, ¿sí? A partir de eso, junto con la capacitación y junto con el cambio de las resoluciones, con títulos, con un esquema más claro desde lo gráfico, no solo desde el texto, sino también desde lo visual, también viendo que esos textos, cuando los chequeábamos y los validábamos, la primera validación es con la cercanía, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Advertíamos que el común de la población, aún instruida, no comprendía, o los textos, en mi caso con hijos adolescentes, advertíamos que un joven no lee tanta cantidad de información, ¿sí? Entonces, reducir la cantidad de información fue parte de la tarea, reducir en conceptos más claros, no solo en párrafos más cortos, sino también en la cantidad de datos que se ponían para justificar o fundamentar una resolución, pero también sin caer en que no esté sustentada la decisión, en que no esté fundada la decisión, y en también la variedad de audiencia, como decía Fernando, que también incluye las alzadas que van a revisar nuestra decisión. Esta multiplicidad de audiencia hizo que agudicemos la forma, ¿sí?, de resolver, decidamos en qué, por ejemplo, en despachos, itemizar con párrafos y con números, qué resolvíamos en cada situación, esquematizar en cuadros, en las actas,
las obligaciones, por ejemplo, una suspensión del proceso a prueba, indemnizar con títulos en un acuerdo de juicio abreviado, cuál es la calificación, cuál es la pena, y qué se resuelve, y con puntos para que sea muy claro, pero también a la hora de llevar a cabo las audiencias orales, también revisar nuestras prácticas de la oralidad, que creemos que muchas veces nos comprenden y así todo no eran tan sencillos de comprender. En ese camino del oral, tomamos varias iniciativas y fuimos acompañados no solo por personal del tribunal, que trabajamos en revisar continuamente en esto que decía Hernán, que me sentí muy identificada en esta agilidad que uno empieza a tener a mirar las cosas con otro prisma. Es como ponernos otros anteojos para ver la realidad. Entonces ahora cada vez que leemos un texto que no nos queda o alguna palabra nos salta como si estuviera fluorescente, algo que no tiene que ver o que no es muy claro en la forma de expresión. Y en la oralidad pasaba lo mismo. Y ahí sumamos, a partir de incluir la claridad en la oralidad, sumamos a los actores de las audiencias orales. Ahora, defensores y fiscales a la hora de exponer sus posiciones lo hacen de manera clara. Explican al joven en plena audiencia qué significa un procedimiento, por ejemplo, de juicio abreviado. Explican por qué fundamentan su decisión de manera mucho más llana y mucho más clara. Y esto es contagioso, como decía el doctor Torres, termina siendo contagioso. En las audiencias, por ejemplo, no contabilizamos los tiempos en cuanto a la extensión de la audiencia, sí, tratamos obviamente de que sea en tiempos acotados, pero ese no es un signo de eficiencia, porque cuando logramos que la población que describía antes se apropie de la palabra y pueda expresarse y pueda preguntar, hace al éxito de ese espacio de intercambio, ¿sí? Utilizamos, por ejemplo, en los debates orales, otro tipo de gráfica como cartelería para poner claridad, por ejemplo, identificatoria de colores a las distintas funciones que están dentro de una audiencia. Entonces, el joven que se sienta a la audiencia, su familia. Las audiencias en nuestro foro son reservadas, o sea, no hay público, pero sí está la familia, están los jóvenes y suele estar las víctimas, en algunos casos, cuando esto no es revictimizante. Y la cartelería y los colores en la cartelería permitió la identificación clara de las funciones, que acompañó la primera presentación que uno hace de manera oral y explica quién es quién de los que estamos ahí sentados y cuál es la función de cada uno de nosotros. En algunos debates, por ejemplo, tuvimos la experiencia de en jóvenes que habíamos detectado en las audiencias orales, aún virtuales, dificultades en la comprensión, y que, por ejemplo, recuerdo un caso en que no habilitamos la posibilidad de juicio abreviado porque detectamos que no comprendía realmente lo que tenía que decidir. Hicimos una pericia psicológica que confirmó efectivamente esta falencia de comprensión y sugirió el psicólogo cómo llevar a cabo una audiencia para que el joven pueda realmente comprender lo que sucedía y participar activamente ejerciendo su ciudadanía. Y llevamos a cabo un debate oral con el psicólogo al lado, que acompañó ese proceso de comprensión, y antes del debate oral le enviamos un video que daba cuenta de qué es un debate oral. Nosotros creemos que los jóvenes, por ejemplo, comprenden o saben, y habitualmente decíamos, porque vos viste alguna película de lo que es una audiencia, lo que es un debate, lo que es un juicio, donde vienen los testigos. Hay una población enorme que nos decía, no, nunca vi una película. No sé, no entiendo qué es un juicio. Entonces le enviamos material fílmico, un videíto que daba cuenta de qué es un debate, qué va a esperar él cuando se siente en la audiencia de debate, o ella. Y eso permitió, en un centro de detención, en un centro de contención donde estaba el joven alojado, o con algunos de los efectores del organismo de niñez, como los centros de referencia, que puedan trabajar el equipo técnico con ese material y sacarle dudas al joven para que vaya preparado a la audiencia de debate, ¿sí? Y pueda comprender qué es lo que va a suceder y participar aún cuando no emita una palabra, pero sí con una participación pasiva dentro del debate. Otro de los cambios que producimos en la Claudia, comunicación, perdón que te insisto, interrumpa.
te animo a ir cerrando, así podemos dar paso a la participación de Hernán. Bien, Nada, bien, bien. así que si querés agregar algún concepto, o ir cerrando o terminarlo, no es algo tan estricto, es antipático de mi parte, pero bueno, no me queda otra, No, está así perfecto. que y Está por eso perfecto. te aviso. Gracias. No, por favor, simplemente dejar 2 datos más. Modificamos la comunicación y ampliamos la comunicación a través de las redes sociales. El ámbito de las redes sociales nos permitió, junto con el área de comunicación de la Corte, abrir un Instagram y abrir un Facebook, porque evaluamos que la población que nosotros tratamos es población que utiliza WhatsApp o que utiliza Facebook. Y 2 datos que por ahí doy, que suman a esto para cerrar: hay mucho material y pongo a disposición tanto el Instagram nuestro, que es JRPJ1 Quilmes, 1 en número, y Facebook JRPJ1 en letras Quilmes, donde pueden incluso, ahí damos cuenta de los procesos que fuimos haciendo como equipo en la construcción del logo y de quiénes somos y cómo vamos comunicando lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, que esa es parte de la premisa de la transparencia en la comunicación. También visualizamos durante la pandemia y especialmente con los chicos en centros de detención, habilitamos un celular oficial que no teníamos, somos jueces de juicio, no de guardia, la posibilidad de tener un WhatsApp, y donde explicando que es en horario hábil que se les va a responder de 8 a 14 horas. Recibimos pedidos de información acerca de las causas de los propios asistidos, pedimos, nos informan acerca de situaciones que se dan en los centros de detención y canalizamos a través de un dispositivo ágil esa comunicación para poder tener una respuesta efectiva y mejorar el servicio de justicia. Pongo a disposición todas las actas que modificamos, las resoluciones que sacamos, tanto las sentencias definitivas como los autos de responsabilidad, obviamente con la reserva de la información, que digamos, ponemos a disposición de quien se quiera acercar al tribunal, y la experiencia que tuvimos, porque a nosotros nos sirvió muchísimo la experiencia del juzgado número 13, como para no cometer los mismos errores, capitalizar la experiencia y poder ir avanzando. Así que estoy a disposición de quienes así lo necesiten, y muchísimas gracias nuevamente por la convocatoria. Muy bien, muchas gracias, doctora Klasuk. A continuación vamos a escuchar las palabras del doctor Jorge Walter López, juez de garantías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, les agradezco la invitación. Estoy tratando de compartir un PowerPoint, si no le voy a pedir a Camilo si me ayuda, porque está tardando en abrir la aplicación. Ahora lo comparto yo, no te das problema. Perfecto, listo. Entonces salgo y lo lográs vos. Mientras tanto, obviamente agradecer al Instituto de Estudios Judiciales, a Fernando, al doctor Torres, a mis colegas que los escuchaba y digo, bueno, cuántas cosas tenemos en común sin conocernos. Y todos y todas fuimos para los mismos lados, ¿no? De buscar cuánto de esto, de cómo acercarnos a la ciudadanía, la cuestión judicial. No sé si podés compartir, Camilo. Ahí está cargándose, ya. Perfecto. Bueno, porque también quería, como hizo Gladys, también tenemos nuestras redes sociales y también se las quería compartir, porque esto, mucho de lo que han dicho mis colegas, ¿no? Hubo como que disparó en la pandemia toda la comunicación, mucho más, porque antes era todo de estar muy en la cuestión presencial, la gente que tenía que venir al juzgado, y ahí todo comenzó antes de la pandemia, pero en la pandemia fue como una explosión de comunicación. Yo recuerdo para el año 2018 en el juzgado comenzamos primero con un blog, porque precisamente teníamos pensado en esto. Gracias, Camilo. Bueno, ahí ustedes tienen el Facebook y el Instagram, como dijo Gladys, de su juzgado, nosotros también. Hay un blog, que es lo más antiguo que teníamos, digamos. Y precisamente esto de la comunicación clara en la administración de justicia,
nosotros con el juzgado precisamente iniciamos este proyecto. Ustedes ven ahí que si escuchamos con atención plena y resolvemos en forma clara. Yo la escuchaba tanto a Hernán y a Gladys, cuánto de nos fue llevando toda la cuestión de la oralidad, porque yo como juez de garantías desde el año 2009 tenemos flagrancia, que fue lo que impulsó toda la cuestión oral en el fuero penal en la primera instancia de los juzgados de garantías, no en los órganos de juicio, como Hernán o Gladys, sino que desde el 2009 los juzgados de garantías empezamos a tener estas audiencias. Camilo, si querés ir pasando, la primera. No sé si yo puedo, si no vos, no sé. Si querés, hay un botón que dice tomar el control. Tomar control, acá está, sí, perfecto. Ahí sos el dueño, digamos. Ahora sí, así te desligo del lío. Bien, bueno, ustedes ven ahí el proyecto. Nosotros comenzamos esto, ustedes ven ahí visión, oportunidad y esto porque desde el 2012, cuando yo inicio en el juzgado, iniciamos también la parte de gestión judicial. Una gestión distinta, a gestionar en forma distinta a lo que era la cuestión piramidal del Poder Judicial, ¿no? A una cuestión horizontal y radial. Entonces, tenemos como esta visión ya de la gestión con estos títulos, digamos, ¿no? Primero, obviamente, organizamos toda la gestión del juzgado, una gestión judicial horizontal y radial, con todas estas perspectivas como para ir viendo. Pero llegamos a este punto, al punto de cómo comunicábamos. Entonces, si bien ya veníamos trabajando, como les dije yo, en el 2018 ya estábamos con el tema de los blogs, después pasamos por un Facebook, ahora por Instagram, está el WhatsApp también, o sea, empezamos a muchas de esas cosas, pero el tema era cómo nos comunicábamos. Primero la cuestión oral, las audiencias, uno ahí ya empieza a tomar esta dimensión de qué se entiende y qué no se entiende de lo que uno está haciendo a nivel del trabajo y sobre todo está decidiendo la libertad o no de las personas. Hay muchas cosas que uno decide y tiene que saber que la persona está entendiendo. Porque precisamente uno brinda un servicio de justicia, no está decidiendo por uno, sino que decide muchas cuestiones de la gente, de las personas, que están involucradas en el foro penal con situaciones bastante graves. Entonces, lo primero que nos preguntamos es esto, la visión que tenía el equipo del juzgado. Y es esto, la mejora continua. Es algo que ya veníamos de la parte de la gestión, pero ahora mejorábamos también el tema de la comunicación. Y algo que dijo Gladys, la transparencia en la comunicación. Terminar con la cuestión oscura. Uno tiene muchas veces esto, que entiende cuando ve las encuestas, o sea, del Poder Judicial, y que hay un 17% nada más que nos cree en cierta manera, tenemos que entender que algo está pasando. Y hay mucho de esto, de la cuestión del lenguaje oscuro, de un lenguaje que no se entiende. Y si uno no entiende, empieza a sospechar que algo está pasando y que algo estamos haciendo mal o algo nos quieren hacer mal. Entonces, la cuestión era esto, es ser transparentes, utilizar otra forma de comunicar. La oportunidad, el cambio en la forma de comunicarnos. Nosotros veníamos con esta cuestión de cómo nos comunicábamos, obviamente la pandemia explotó toda la cuestión de cómo nos vinculábamos y sobre todo un vínculo virtual, que era más difícil, como dijo Gladys, más difícil que la cuestión presencial, porque uno ahí hay un intercambio. En la cuestión virtual puede tener un intercambio como no, porque ahí nos llegaban por mail, nos llegaban por WhatsApp, y había que ir y venir con el lenguaje y que se entendiera. ¿El por qué? Es un servicio esencial la justicia. Lo vimos en pandemia, por lo menos quedó en el decreto, ¿no? Que éramos un servicio esencial, pero siempre fue un servicio esencial. El tema era entenderlo de esa manera, que nosotros brindamos un servicio. ¿Y para qué? Esa comunicación eficaz, transparente, entendible. Ese es para que se nos entienda lo que estamos haciendo y lo que estamos resolviendo. ¿Y el para quién? ¿No? Las personas destinatarias del servicio de justicia. No escribimos para nosotros, no escribimos para publicar, eso será en otra forma. Cuando uno dicta resoluciones o hace despachos y eso, está trabajando con personas y uno está escribiéndole a personas. ¿Puede tener un lenguaje técnico? Sí, seguro. ¿Hay un lenguaje de especialidad? Sí, seguro. Hay un lenguaje de especialidad. Pero no todas las personas que están vinculadas a una causa son gente que le entiende el lenguaje especial y tiene que uno escribir
para todas las personas, no solo a los que nos entiendan, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hagamos este proyecto de la comunicación clara, tomamos el marco legal, lo dijo Fernando en su momento, o sea, la Agenda 2030 de la ONU, la Regla de Brasilia, la Convención Internacional sobre el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Americano de Ética Judicial, la Ley del Lenguaje Claro. La provincia de Buenos Aires tiene una ley, la 15.184, que es la Ley del Lenguaje Claro. Y así todo seguimos difícil, ¿no? Todavía no somos tantos los que estamos en esto. Ahí, como Gladys también lo dijo, empezamos con el tema de las capacitaciones primero, con el Instituto de Estudios Judiciales, con la Universidad José C. Paz. Después nos fuimos involucrando, pasamos también por Lola Tula del Moral, que también pasamos a pertenecer al observatorio, ahí lo conocía Fernando, de la UBA. Empezamos a trabajar sobre esto y nos dimos cuenta que el lenguaje claro era lo importante, pero también había otras cosas que teníamos que revisar sobre no solo incluir el lenguaje claro, pero había otras cosas también. Y uno era la lectura fácil. La lectura fácil está enfocada sobre la discapacidad. Cuando nosotros en un juzgado de garantías, o le puede pasar también a Hernán o a Gladys, tenemos personas que hay que hacer medidas de seguridad o internaciones provisionales, que no entienden muchas veces lo que está pasando. Y si uno le cuenta lo que dice nada más, la psiquiatría, que también es difícil para nosotros entender mucho de esos conceptos, si uno le dice a la persona que lo va a internar porque el psiquiatra está diciendo algunas palabras muy difíciles, no lo va a entender. Entonces, también nos involucramos con esto, la lectura fácil. La Fundación Visibilia nos dio una mano sobre esto, la Universidad de José C. Paz también, para tener con las reglas también de la lectura fácil, precisamente para las cuestiones de discapacidad. Después también dijimos, bueno, está muy discutido la cuestión del lenguaje inclusivo. Digo, bueno, para no entrar en la discusión, que si bien está la Real Academia por un lado, Estados Unidos y hay también un movimiento europeo con Suecia a la cabeza, que está tomando, diciendo, bueno, sí, hay que tomar esto y de alguna manera hay que darle una visibilidad. Nosotros dijimos, usemos el lenguaje no sexista. Empecemos a tomar cuestiones generales y poder escribir en un lenguaje no sexista para no entrar en esta discusión si está permitido o no está permitido. El lenguaje no sexista no utiliza reglas de hablar de forma o masculino o femenino, sino habla en forma más genérica, y eso también lo estamos utilizando. El lenguaje visual y el diseño, o sea, también hemos cambiado. Hernán lo mostró. Nosotros también estamos sobre lo mismo, pensando de qué forma transmitimos nuestras resoluciones con estos bloques, estas cosas visuales, porque hay que entender que la comunicación también fue cambiando a nivel sociedad. Lo que decía Gladys también, los adolescentes no están acostumbrados a leer textos puros, sino tienen mucho de un lenguaje que está mezclado con signos, con fotos, videos, hay muchas de estas cosas. Bueno, hay que ver de qué esto se puede tomar para cambiar en las resoluciones. Y todo tiene una perspectiva de derechos humanos, obviamente. Nosotros trabajamos con mucha gente en situaciones de vulnerabilidad y hay que entender en esto y siempre pensar en el otro. Lo que decía Gladys fue una de las cosas que también, como muchas veces nos parece común que todos veamos películas. Y no, hay gente que no ve películas, o hay gente que no ve películas de juicios. O sea, no, entonces, a nosotros nos debe encantar, pero hay gente que no le gusta el juicio. Entonces, también es eso. Entonces, todas estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. A ver si puedo pasar, sí. Vamos. Bueno, yo ahí marqué las ventajas, ¿no?, de la comunicación clara. O sea, es cuando uno empieza a comunicarse en forma clara, empieza a disminuir esta insatisfacción, la percepción de falta de transparencia de lo que uno hace. Empieza a ser distinto, aumenta la confianza de las personas. Cuando uno empieza a ser claro y se empieza a entender, de otra manera, hay otra confianza a decir, bueno, sí, me lo está explicando, me lo está diciendo, no es un lenguaje cerrado, no es esto de escribir en forma oscura o algo, o en términos latinos,
que no lo pueden entender. Dice, bueno, pero ¿qué me está diciendo? La mejora, obviamente, la reputación del organismo, ¿sí? Cuando uno empieza a ser entendible, también es esto. Esta de la interacción, parecería que esto que decía Fernando, ¿no? De que siempre estuvo esta muletilla de los jueces hablan por sus sentencias, parecía que, bueno, que teníamos que estar alejados, ¿no? Como una forma de no tener ningún contacto para no estar, no sé, con alguna influencia. No es esto, en realidad es interactuar, hacer fluido el intercambio de información. Y esto que decía Gladys también, por ejemplo, en las audiencias, uno cree que la gente entiende. Y no, si uno no le pregunta, pero ¿usted qué entendió? Ahí empieza a saber qué es lo que está sucediendo. Porque para nosotros hay muchas cosas que son normales, que entendemos que son normales, ¿no? Un juicio abreviado, nosotros estamos condenando a una persona. Tenemos que saber que la persona está entendiendo que esto va a tener una consecuencia, esa condena. Entonces, esto también, bueno, democratizar el acceso a la información, tener la mayor cantidad de vías para que se entienda y haya información. Esto que mostraba Hernán, nosotros también lo hemos hecho con la guía de la suspensión de juicio a prueba, que también nos ha llegado todo el tiempo. Nosotros la tenemos en el blog y la mayor cantidad de preguntas es sobre esa guía, hay estudiantes, gente que ha tenido suspensión de juicio a prueba, o sea, todos nos van preguntando. Supone también un ahorro económico, porque acorta todo este tiempo de esfuerzo para entender, ¿sí? de comprender. Mejora los tiempos de producción, obviamente. Esta ansiedad de la gente, de que no entiende del documento o el procedimiento. Y hay algo fundamental en el lenguaje claro que permite las traducciones automáticas. Si ustedes escriben lenguaje claro con palabras claras y llanas, lo que son las traducciones automáticas que tiene el Word o tiene el Google, va a ser mucho más fácil. Lo va a entender mucho más. Si usted le pone una palabra difícil, va a buscar algo parecido y puede terminar con un mensaje que no tenga nada que ver con lo que ustedes quieren decirle. Precisamente. Entonces, esto de la comunicación clara es esto, confianza ciudadana. El proyecto nuestro está tomando forma, lo hemos hecho gradual, pusimos un plazo de 9 meses porque nosotros estamos de turno cada 2 meses y medio, 15 días en Loma de Zamora. Tiene una conflictividad bastante importante. O sea, nosotros, un buen turno nuestro son, no sé, 1.200 causas, más de 150 detenidos, pero eso es un buen turno. Entonces, el trabajo con todo el equipo muchas veces lo tenemos que ir acotando. O haciendo cuando tenemos espacios más tranquilos. Entonces, fue esto, ¿no? La unidad de análisis obviamente es el juzgado, nuestra comunicación oral y escrita. El objetivo general, esto de diseñar e implementar nuevos modelos de comunicación. Los específicos, revisar todos los modelos y adaptarlos. Nosotros tenemos más de 600 modelos que los estamos readaptando, ¿no? Vamos quitando lo no necesario, cambiamos otros. Nuevas pautas para la nueva forma del diseño. Verificar en campo y compararlo, eso que decía Gladys, ¿no? De ponerlo también a los familiares, los hijos o hijas. Bueno, nosotros también lo vamos a hacer con las personas en encierro, porque son las que más tienen estas cuestiones de las prisiones preventivas, las elevaciones a juicio. Y eso, bueno, si entienden lo que está pasando cuando reciben la notificación. Y comparar los modelos antiguos con los modelos nuevos. Esto de completar los 4 tramos que tenemos planificados para comenzar ya en enero del 2023. Ampliamos los canales de comunicación. Constatar esto de la comprensión oral en las audiencias todo el tiempo, esto de la pregunta del ida y vuelta, si qué se entiende y qué no se entiende. Todo el tiempo identificar y corregir las debilidades. Y estas 4 tramos que nosotros estamos ya en el tercero, estamos con el tema de empezar a evaluar ya los modelos. Hemos tenido estas idas y vueltas, ¿no? con Juscón, con Visibilia, con la Universidad de José de Paz, para que hagan las revisiones también aquellos que están capacitados, ¿no? Y capacitadas para revisar lo que es el lenguaje claro, la lectura fácil. Y después ir ajustando, ¿sí?
la recolección de datos también, las entrevistas cualitativas y cuantitativas, las evaluaciones. Esto también nos sirve para los modelos, pero también sirve para medir calidad en gestión, ¿sí? Porque nosotros podemos tener una muy buena cantidad de trabajo, pero no sabemos cuál es la calidad. Y eso se mide precisamente con entrevistas cualitativas. Y después de la conclusión, ¿no? Cuando tengamos ya todos los cambios y eso, y estemos bien, poder hacerlo visible por el Banco Buenas Prácticas de la Corte Suprema, donde nosotros tenemos ya 5 validadas en distintas cuestiones de gestión judicial. Así que con todo esto, y muy parecido a lo que han hecho mis colegas, bueno, ahí tenemos las redes sociales nuestras, el equipo, un equipo bastante joven y con muchas ganas, esto que decíamos de cómo influir en los equipos de trabajo, ¿no? Y lo bueno es esto, es que se entienden y que saben que esto necesita este ida y vuelta, porque nosotros trabajamos con personas, y las personas son las que nos tienen que entender. Y ellos y ellas trabajan mucho, trabajan más redes que yo, ¿sí? Yo soy el más viejito, entonces yo trabajo el blog, pero tenemos la gente más joven que está con el Instagram, el Facebook y bueno, el mail y el WhatsApp del juzgado. Así que yo les agradezco muchísimo la oportunidad. La verdad que es muy bueno estos encuentros. Y lo bueno de conocer, bueno, a Hernán y a Gladys acá, que no los conozco personalmente, pero estamos todos más o menos en sintonía. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad que una actividad muy completa, contando buenas experiencias. Yo como relator, el doctor Torres puedo decir esto, cuando apareció el doctor con el tema del lenguaje claro, no crean que fue sencillo para él, tuvo sus resistencias, logró implementarlo, logró que la Corte se sume, siempre, por supuesto, con Fernando como soporte principal, ¿no? Dando su colaboración y su experiencia en todo esto. También el doctor llevó el lenguaje claro al Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, donde se suscribieron acuerdos similares. Y bueno, yo creo que hoy hablamos de lenguaje claro en lo jurídico y me parece que, si bien es un área donde se está avanzando mucho, eh, es solo una de tantas, ¿no? Porque dentro de poco vamos seguramente a encontrar encuentros de lenguaje claro que no solo refieren a lo jurídico, sino que refieren a la relación médico-paciente, al trato con las personas mayores, a otros ámbitos también donde se va a ir aplicando. ¿Por qué? Por el deber de comprender, más allá de que uno quiera comunicar mejor, es el derecho a estar informado y el derecho a comprender de quién es el destinatario del mensaje, ¿no? Creo que si uno se enfoca desde ese lugar, que es el derecho a comprender, no habrá detractor que impida que esto se profundice. Así que bueno, creo que estamos todos dando un primer gran paso y que ojalá sea multiplicador. Fernando, no sé si estás por ahí, si querés conectarte de nuevo. La idea era dejar abiertos los micrófonos, si les parece, para que quien tenga alguna inquietud pueda, ya Camilo fue transmitiendo la forma, cómo van levantando la mano y él los va habilitando, y para que quien tenga alguna inquietud poder analizarla. Y Fernando, como siempre, muchísimas gracias por tu gran experiencia en este tema y ser tan generoso de compartirla. No, muy satisfecho, gratificado. La verdad es que escuchar a cada uno de los expositores es una satisfacción enorme, porque en definitiva cada uno ha hecho su proceso, cada uno termina encontrando puntos en común. Aportamos a esta comunidad que sigue creciendo. Estamos aportando a generar un círculo virtuoso. Ustedes, en la provincia de Buenos Aires, en el Poder Judicial, establecieron las bases de un círculo virtuoso. Cuando la autoridad da posibilidades, plantea un escenario y es continente para que los contenidos se elaboren y surjan, se multipliquen, es la tarea, cada uno está cumpliendo su función. Ustedes cada uno, tanto Jorge como Gladys y Hernán,
se animaron, se remangaron. A mí me parece una locura cuando escucho que Jorge tiene un buen periodo, una buena feria, no me acuerdo qué era, un buen turno, perdón. Dicen, libremente te dice 1200 casos. Entonces, en un cúmulo de toda esa realidad asfixiante y agobiante, tener la voluntad, la decisión de cargarse otro tema al hombro, es esto una decisión que merece ponerse en valor, merece ser, dar la oportunidad de que sea un efecto multiplicador. Siempre hemos tratado de trabajar en ese sentido, con una comunidad de aprendizaje que se va retroalimentando permanentemente. Todas las experiencias son válidas. Cada uno de nosotros puede tomar un texto, va a trabajar en lenguaje claro y no va a ser un texto idéntico, no importa. Primera prueba ácida de siempre, y lo han vivido cada uno de ustedes. Si yo leo un documento por primera vez y no lo entiendo, ahí hay que trabajarlo. Así que realmente muy gratificado de lo que veo, de lo que se está trabajando. Cuando Ezequiel habla de trabajar, de pensar justamente el derecho a comprender y los distintos ámbitos, yo me estoy mordiendo la lengua porque estamos cerca de hacer un anuncio muy importante, pero que todavía no lo podemos hacer. Pero sepan que se viene algo, un gran horizonte para el lenguaje claro en Argentina y en la región, que les va a dar a cada uno de ustedes la posibilidad de seguir creciendo, seguir elaborando y seguir viviendo esta experiencia. De cada uno de los expositores rescato cosas importantes. Cuando Hernán dice, esto me entretiene, y él aclara, bueno, no es para entretener, sí, te entretiene, estás trabajando con gusto, estás dando un servicio, estás poniendo lo mejor de vos, y eso se transmite. Así que felicitaciones a la Corte Suprema por generar esta condición de trabajo y a cada uno de ustedes que realmente, por supuesto que estén preparados, porque la vamos a convocar a otros eventos, porque los tres han tenido un relato, una experiencia y un entusiasmo que nos va a ayudar a seguir multiplicando en todo el país y en la región. Y Fernando, solo un agregado más, que la gente del instituto cuenta con tu contacto para cualquiera de los participantes que quiera avanzar, ¿no? En lenguaje claro, para poder compartir material o lo que hiciera falta, ¿te parece? Hay distintos ámbitos. El Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA está abierto. Así nos conocimos con Jorge, así nos conocimos con Gladys. La Asociación Argentina de Lenguaje Claro también es una novel asociación, que es un formato de ONG, que en definitiva lo que trata es de aprovechar todas las oportunidades disponibles con uno u otro formato, pero nuestra tarea es que la política pública de lenguaje claro se vaya difundiendo cada vez más. Y acá les voy a dar una pequeña información de estado del arte para que ustedes estén tranquilos y orgullosos. El Poder Judicial es el que ha reaccionado primero desde el comienzo de este proceso, tanto en la Argentina como en la región. Y estamos haciendo mucha fuerza para que los ejecutivos y los legislativos se pongan a tono, porque en definitiva el insumo con el que trabajan ustedes es la ley. Entonces tenemos que lograr una coordinación, una coherencia en todas las acciones del Estado, porque ciudadanos somos todos. Y también el mercado tiene que ayornarse, y también la famosa letra chica de los contratos tiene que empezar a desaparecer, porque hay una expresión muy diáfana, una expresión muy diáfana del lenguaje oscuro. Miren la frase que estoy armando, ¿no? Pero es la clave del lenguaje oscuro, de la asimetría de poder, de ese aballazamiento que cuando uno es un consumidor vulnerable y ansioso, firma lo que no sabe que firma, y así son las consecuencias después. Bueno, entonces lo que ustedes están haciendo es poner también en conciencia de que el lenguaje es un instrumento de poder, y hay que construir legitimidad para utilizarlo de la mejor manera. Camilo, vos seguís ahí, no sé si hay alguna consulta.
No veo consultas en el chat, más que agradecimientos. Invito, si les parece, al público a participar. Pueden habilitar sus micrófonos. Por ejemplo, Leonardo, ahí veo que está levantando la mano. Si te desmuteaste, escuchamos, Leonardo. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, muy interesante la charla. Nada, quería plantear alguna observación o preocupación, en realidad, que alguna vez también le planteé a Amos Grajales en una charla similar. Y es una preocupación, en realidad, porque lo que yo advierto, trabajando ahora en la justicia y antes como abogado litigante, y que debe ser parte del círculo vicioso en el que estamos, es que, digamos, el común de la gente, el común del justiciable, no tiene prácticamente nulo interés en leer una sentencia de un caso propio de él. Yo me desempeño en el civil y comercial, lo he hecho en familia, no tanto en penal, pero bueno, en 10 años de litigar, cuento con los dedos de una mano los clientes que me han pedido una copia de la sentencia. Debe ser seguramente parte de ese círculo vicioso de que no nos leen o no les interesa porque no nos entienden. Es absolutamente razonable, y era un poco lo que me contestábamos en una intervención similar, pero me parece que es más preocupante en el sentido de que hoy leemos poco y leemos menos y estamos acostumbrados a, ni siquiera las noticias de los diarios, de los medios, las leemos íntegramente, leemos en Twitter o en alguna red social lo que alguien dijo de la noticia, lo que algún periodista dijo. Lo mismo en causas judiciales relevantes que puedan tener, por ejemplo, algún político involucrado, por ejemplo, o en una cuestión ambiental, en algo que nos afecta a todos. Prácticamente nadie lee ni siquiera una noticia, menos una sentencia, entonces estamos acostumbrados a leer y a informarnos con algo ya masticado por alguien, reducido, acotado, con lo cual eso también conlleva los sesgos de quién nos está informando. Pero bueno, es una inquietud que siempre tengo. No, a ver, no me va a frenar, digamos, en intentar poner en práctica esto que los colegas están planteando también, y que además felicito a los que lo han puesto en práctica en sus juzgados, porque, bueno, vamos a tratar de tomar, yo obviamente no soy juez, soy auxiliar de letrado, pero de trasladar estas formas de trabajo para ir mejorando. Pero sí esa inquietud de que la mayoría de la gente en general no les interesa leer ni siquiera su propia sentencia. Así que bueno, esperemos que implementando esto de acá a unos años eso se vaya revirtiendo. Nada más, y bueno, muchas gracias. ¿Puedo comentar algo vinculado con esto? Que por ahí no es una luz de esperanza, pero advertido esto que por ahí fue el tiempo acotado y hay mucho material que produjimos. Una de las cosas que nosotros implementamos para garantizar el fin pedagógico de nuestro proceso es dar a conocer las resoluciones en audiencias orales. ¿Sí? Convocamos a los chicos en audiencia oral y a las víctimas aparte, a veces los juntamos si es reparatorio, si no se hacen de manera separada, y se le da lectura a la sentencia. No se lee completa la sentencia. Se le explica, no se le lee de vuelta lo que él ya presenció. Así que le voy a contar lo que dijo el fiscal y lo escuchó. Sí se le explica, se le lee, digamos, es una forma de decir se lee, en realidad se le explica la decisión, por qué se decidió lo que se decidió, y de la voz del que decidió. Eso me parece también muy importante. Entonces ahí puede darse el intercambio de que pregunte, de que lo que no entendió, y nosotros tener que escuchar también su disconformidad con lo que decidimos, que es muy cómodo también para el Poder Judicial apañarse atrás de lo que escribe y notifica a través de una cédula, ¿sí? Hoy por hoy estamos cambiando esto también, de que cuando uno explica algo, cuando uno dice lo que decidió, bueno, también tiene que recibir la disconformidad del otro y también explicarle que tiene derecho a un recurso y que puede apelar esa decisión o que puede conversar con el fiscal o con el abogado particular, la víctima, para poder recurrir, o el joven la misma situación. En general se dan en ámbitos de mucho respeto y no se pierde la formalidad por hacerlo llano la conversación. Esto también nos quedó pendiente por ahí, no sé si alguno de mis compañeros lo dijo. No perdemos la formalidad, no podemos la justificación, la fundamentación. Lo que se hace es que todo eso sea de manera sencilla, que sea comprensible y poder dar este intercambio. Y lo mismo con el WhatsApp. El que te escriban, disculpe, no entendí, pero yo ya estoy pasada de tiempo, beneficio.
yo ya estoy pasada de tiempo, podría acceder a un beneficio. Entonces uno le pone 5 líneas. Es verdad, el tiempo, ya cumpliste los 2/3, pero además del tiempo, tienen que darse las condiciones, vos tenés que tener un informe favorable. Muchísimas gracias, esta es la primera vez que lo escucho, es una contestación de un interno en una unidad de servicio penitenciario. Esto era impensado en otro momento. Y esos son 5 minutos del juzgado. Digo del juzgado porque a veces lo hago yo, a veces lo hace un funcionario del juzgado. 5 minutos que desactiva, que descomprime, que garantiza, que acerca y que brinda, además de transparencia, confianza. Si no, parece que todo lo que pasa adentro, uno de los videitos que hicimos en el Instagram fue recorrer las instalaciones del juzgado. Los expedientes son reservados, pero las instalaciones son públicas. La gente tiene derecho a conocer el juzgado, conocernos las caras como hizo recién Jorge, hay una foto nuestra con los nombres y cuáles son nuestras funciones. Me parece que eso acerca. Es un trabajito puntual, pero quienes tenemos esta mirada y que veo que somos muchos y me alegra de empezar a encontrar estas incomodidades y a veces no es tan complejo encontrar las respuestas. ¿Sí? Hay que animarse y bueno, y sí validar, que esto es un tema que nos quedó, por ahí es importante validar, esto que nosotros creemos que es re sencillo y no lo es, bueno, tener la posibilidad de validar. Hernán, te escuchamos. Bien, sí, con lo que decía Leonardo también quería agregar, nosotros también tenemos una fuerte impronta en la oralidad. Tenemos como un lema, como esa bandera de los países que tienen un lema, un escudo, nosotros le agregamos un caso, una audiencia. Todos los casos tienen una audiencia. Cada persona acusada, también víctima, conoce a su fiscal, conoce a su defensor y el juez que resuelve su caso. En nuestro caso, sobre 330 casos que iniciaron este año, 125, 126 sentencias exactamente, las resolvimos oralmente en el momento explicándole. Muchas veces hay una devolución que uno le dice, por tales argumentos, entiendo que es usted, señor X, que el autor, porque precisamente su pareja, etcétera, lo identificó como tal, y la gente asiente, que cuando le estoy diciendo que es culpable, ¿no? Pero tiene una asimilación y uno ve que mueve la cabeza como sintiendo que no es necesario, y uno se lo pide, pero está recibiendo el mensaje de su responsabilidad en forma personal directa y lo asimila de una forma muy, muy evidente. Y además resolvimos también 70 suspensiones a prueba, también oralmente, personalmente, explicándole bien las condiciones, así que 200 casos lo hemos resuelto oralmente en forma directa. Así que esa también es la impronta que creo que es parte de este proceso, que es un poco también lo que apuntaba Leonardo, y que yo tampoco por esta exposición tampoco nos explayamos, que es otro punto, que es el de la gestión y la oralidad. Y lo último que quería decir, para cerrar, que no lo mencioné, también recomendar la consulta del Banco de las Buenas Prácticas de la Suprema Corte, que recopila todos estos trabajos, informaciones, que nos fortalece mucho nuestras experiencias, nos ha aconsejado y le da visibilidad a lo que hacemos y es una buena también fuente de las buenas prácticas que estamos tratando de mejorar y llevar adelante. Bueno, gracias. Si me permitís, Ezequiel, un aviso, porque me hace acordar lo de las buenas prácticas que decía Hernán. Bajo la presencia del doctor Torres, generó otro hito en el lenguaje claro a nivel nacional, porque el año pasado fue el primer curso de lenguaje claro en un consejo de la magistratura, lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, lo dictamos en octubre, con todo el equipo, y ahora también en junio. Fernando, se te escucha un poco bajo, me parece. A ver, ¿ahí está mejor? Sí, mucho mejor. Me refería a que la convicción de esta dirección, con el doctor Torres, presidiendo el Consejo de la Magistratura, se generó un hito el año pasado, que fue el primer curso de redacción de lenguaje claro en el Consejo de la Magistratura. Ya llevamos 2 ediciones, una fue en octubre del año pasado y otra en junio y agosto de este año. Entiendo que va a haber otros de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo, y eso también nos ha permitido que todo este discurso y este cambio de paradigma vaya permeando. Cuando Leonardo, que tomó la palabra, hablaba de alguna manera con cierta desazón que les cuesta hasta leer las propias sentencias,
Bueno, de eso se trata. Un cambio cultural lleva muchísimo tiempo, lleva mucho esfuerzo, mucha convicción, trasciende a una gestión, trasciende a las distintas acciones temporales que hagamos, pero de eso se trata, de seguir empujando. Al principio, hace 5 años, se ponía en tela de juicio si realmente valía la pena el lenguaje claro y se lo discutía. Hoy eso ya no ocurre, bueno, pero hay estadios que hay que ir cumpliendo, y por eso le doy mucho valor a estas experiencias que se están compartiendo, porque tienen que ser justamente los ejemplos inspiradores. Somos una sociedad anómica, eso lo sabemos todos, pero siempre los caminos largos empiezan por un primer paso, y les aseguro que en este caso en la Argentina ya hemos dado varios pasos, y eso nos tiene que dar entusiasmo y fuerza para seguir desarrollándolo. María Verónica, vos tenés la mano levantada, María Verónica Dillon. No sé si se me mira, Y se si me querés- ve. y si Estoy en quieren una con confitería esto, de modo informal, ¿se si escucha? quieren con tu intervención, vamos cerrando la actividad y bueno, agradeciéndole nuevamente a todos los que participaron. Por favor. Bueno, en primer lugar quería decir que bueno, yo hice la primera formación cuando la red del lenguaje claro se formó en el Senado. Bueno, lamentablemente después la pandemia y los dimes y diretes del gobierno hizo que no pudiera terminarse esa primera formación, pero bueno, fue un empujón muy fuerte. Como dijo Fernando, tuvo sus recelos también. Ahora creo que es incuestionable de parte de... creo que es incuestionable a la vez que de difícil aplicación realmente, ¿no? Lo que es el lenguaje claro en un ámbito donde lo que prima es un lenguaje especializado, ¿no? Entonces, buscar la precisión, ¿no? Tratar de ser precisos, pero mostrar precisión y no erudición, digo, ¿no? Yo creo que lo que hay que tratar, lo que el juez tiene que primar es la precisión y no la erudición, ¿no? Que es lo que hasta ahora se dejó ver, ¿no? Y en esa precisión creo que es de mucha valentía lo que dice la doctora Graciú, el mostrarse uno, mostrar su cara, mostrar el rostro, o sea, que realmente el justiciable sepa quién lo mandó a la cárcel, quién le hace pagar alimentos, quién, ¿no? Yo soy licenciada en comunicación social. Entonces, lo no verbal, y eso también lo han sabido ustedes, comunica muchísimo más que lo verbal. Convencer realmente a una persona de que es justo que tenga que pagar tal o cual cantidad de dinero o que tenga que ir presa, se comunica también mirándola a los ojos, se comunica de manera clara y en ese sentido, a diferencia de lo que dijo Leonardo, no hace falta leer la sentencia. O sea, si yo se lo comunico de manera clara, lo que quiere la persona es entender, comprender, ¿no? Y ahí la oralidad creo que ocupa un lugar primordial, sobre todo para los que no son, los que son legos en la materia. O sea, los que son legos en la materia quieren comprender y entender por qué razón tienen esa condena, ¿no? Y en eso yo quiero rescatar mucho. Yo hace un tiempo fui al Congreso de la Lengua, el Congreso de la Lengua Española, y hubo otro de jurilingüística que se dictó en España hace unos 5 o 6 años, y hubo una abogada polaca que en su intervención dijo que en Polonia todas las sentencias, después de ser escritas y notificadas a las partes, es obligación del juez leérselas o hacerlas explicativas para cada uno de aquellos implicados en alguna, digamos, en algún destino. Obligación es en Polonia. Inclusive con mi marido, que es abogado, publicamos un artículo, le hicimos a ella que escribiera y publicar un artículo porque nos pareció muy novedoso eso y cosas para copiar también desde acá, ¿no? Porque una justicia clara, una justicia responsable, pero una justicia donde se note entonces que el destinador, ¿no? Tiene que haber destinador y destinatario, pero el destinador, que es un juez, se muestra valiente, digamos, ¿no? Esa imagen de que, bueno, yo tengo el poder de hacerte cumplir determinada condena, pero me muestro, ¿no? Entonces, detrás de las palabras a veces creo que lo que falta
es un poco de compromiso y responsabilidad acerca de lo que se dice. Entonces, creo que el lenguaje claro es difícil porque hay muchas otras cosas implicadas, que no es solamente, ¿no? La manera de escribir, sino el cómo, si me quiero mostrar, ¿no? Quiero ser claro y sufrir las consecuencias de las decisiones que adopto, ¿no? Así que bueno, quería intervenir con esto. Yo trabajé 18 años en el Poder Judicial, otros años en un juzgado, estoy casada con un abogado, analizo discurso jurídico, pero no soy abogada. Entonces me permito estas críticas constructivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Bueno, no tenemos más preguntas, creo que ha sido muy valioso este encuentro y seguramente tantos más que encuentros necesarios respecto de este tema, respecto del lenguaje claro. Agradecemos la participación del doctor Hernán Achel, el doctor Jorge Walter López, la doctora Gladys Krasuk, el doctor Ezequiel Cortelletti, el ingeniero Fernando Bernabé Roca, el doctor Sergio Torres, que se tuvo que retirar por un compromiso hace un ratito. Desde ya también agradecemos a todas las personas que se han conectado para participar de este encuentro y bueno, nos vamos a estar viendo seguramente en próximas actividades. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.